La voz de la mujer atravesó el bullicio de la tarde de viernes en Whole Foods como una cuchilla, afilada, deliberada, cruel. Sus dedos con manicura aferraban un iPhone mientras palabras en alemán brotaban de sus labios con venenosa precisión. Garrett Walsh se quedó paralizado a medio paso, sus manos curtidas apretando el carrito de la compra donde Maisie, de 8 años, estaba sentada balanceando las piernas. La mujer del traje de Chanel de $1000 continuó su brutal evaluación sin mirarlo. Probablemente ni siquiera puede permitirse una educación adecuada para su hijo. Entonces Garrett se giró lentamente. Su voz emergió en un alemán perfecto y fluido, y con desprecio. La mujer se quedó boquiabierta. Su iPhone cayó al suelo de baldosas. Lo que este multimillonario acababa de descubrir sobre el padre soltero manchado de pintura estaba a punto de cambiarlo todo. El pasillo de quesos de Whole Foods de repente parecía un tribunal. Todos los compradores en un radio de 6 metros habían dejado de fingir que leían las etiquetas nutricionales. Victoria Harwell se quedó paralizada, con la tarjeta de crédito a medio sacar del bolso de diseñador, mirando fijamente al hombre al que acababa de insultar en lo que creía un idioma que él no entendía. Su cabello rubio, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro pálido bajo el maquillaje caro. Garrett se agachó y recogió su iPhone, cuya pantalla estaba llena de grietas. La ironía no se le escapó. «Tu teléfono», dijo en inglés, extendiéndolo hacia ella. Su voz no denotaba ira, solo una serena dignidad que, de alguna manera, hizo el momento más devastador. Maisie observaba el intercambio con curiosos ojos azules, del mismo tono que los de su difunta madre. No entendía alemán, pero comprendía la tensión. La niña había aprendido a interpretar las emociones de los adultos como otros niños leen libros ilustrados. La mano de Victoria tembló al alcanzar el teléfono. Sus dedos se rozaron un instante, y notó que sus manos no solo estaban manchadas de pintura. Eran fuertes, callosas por el trabajo real, con una fina alianza de oro que reflejaba la luz fluorescente. «¿Dónde aprendiste alemán?» Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. El seguro director ejecutivo que momentos antes le había estado dando órdenes por teléfono había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía realmente conmocionado. «Universidad de Iglever», respondió Garrett, seleccionando un pequeño bloque de queso suizo del expositor. Sus movimientos eran deliberados, pausados. 2 años de investigación postdoctoral en lingüística comparada. Colocó el queso en su carrito junto a una hogaza de pan integral y un galón de leche. Simple. Comestibles honestos, de esos que estiran el presupuesto pero alimentan a una familia. Victoria recorrió con la mirada cada artículo, intentando a toda prisa conciliar al hombre que tenía delante con sus suposiciones. El silencio se prolongó hasta que Maisie lo rompió. «Papá, ¿qué dijo la señora de nosotros?» Su voz transmitía la inocente franqueza que solo poseen los niños. Garrett apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Esperaba que no le hubiera prestado atención, pero Maisie siempre había sido observadora, demasiado observadora a veces. Era un rasgo que había heredado de su madre, junto con esos penetrantes ojos azules y una asombrosa capacidad para ver a través de las pretensiones de la gente. Hizo algunas suposiciones incorrectas. «Cariño», dijo Garrett con voz suave pero firme. Pasó los dedos por el orbe y el cabello de Maisie, un gesto tan tierno que a Victoria se le encogió el pecho inesperadamente. A veces la gente juzga a los demás sin conocer su historia. Sus ojos se encontraron con los de Victoria de nuevo, y ella vio algo en ellos que la hizo querer desaparecer en el suelo de hormigón pulido. Ni rabia, ni dolor. Algo peor. Comprensión. Victoria se aclaró la garganta. Su formación empresarial por fin estaba surtiendo efecto. Control de daños, gestión de la reputación. Eran habilidades que había perfeccionado durante años de guerra corporativa. «Lo siento», dijo, con la voz más firme ahora, pero aún sin su arrogancia anterior. «Mi llamada fue estresante y hablé sin pensar». Las palabras sonaron huecas, incluso para ella.
¿Cómo te disculpas por revelar la fealdad de tus propias suposiciones? ¿Cómo retractas el momento en que alguien ve exactamente quién eres en realidad? Garrett asintió lentamente, como si aceptara una disculpa que no acababa de creer. Todos tenemos días difíciles, dijo. Pero había algo en su tono que sugería que había tenido más de la cuenta. Empezó a empujar el carrito hacia la caja. Maisie se despidió con la mano por encima del hombro como la niña educada que la habían criado para ser. Victoria se encontró siguiéndolos, moviendo los pies antes de que su cerebro pudiera protestar. «Esperen», gritó, con la voz ligeramente entrecortada. Varios compradores se giraron para mirar, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la crítica. El pasillo de queso se había convertido en un teatro inesperado, y Victoria de repente se dio cuenta de que estaba en el centro del escenario en una actuación para la que no había hecho una audición. Garrett se detuvo, pero no se giró de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era paciente, pero cautelosa, como alguien que ha aprendido a no esperar cosas buenas de los desconocidos. «Me gustaría arreglar esto», dijo Victoria. Dijo, sus palabras se precipitaron en una inusual muestra de incertidumbre. Era Victoria Harwell, directora ejecutiva de Harwell Industries, una mujer que dominaba salas de juntas y negociaba acuerdos millonarios sin despeinarse. Sin embargo, allí estaba, tropezando con una disculpa a un hombre con vaqueros manchados de pintura. «Por favor, déjame pagar la compra. Es lo menos que puedo hacer». La expresión de Garrett no cambió, pero algo brilló en sus ojos oscuros. «No es necesario», dijo en voz baja. «Orgullo». Victoria lo reconoció porque lo había llevado como una armadura toda su vida. Pero esto era diferente. Esto no era el orgullo de la riqueza ni del estatus. Era el orgullo de un hombre que había aprendido a abrirse camino en el mundo, que había descubierto que la dignidad no se compra ni se vende. Maisie tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿podemos traer el pastel de chocolate?», señaló hacia la sección de pastelería, donde una exhibición de postres se alzaba tras un cristal como arte comestible. Su petición fue simple, inocente, pero Victoria captó como la mirada de Garrett se desvió hacia la etiqueta. 24 pesos con 99 centavos. Lo observó calcular, lo observó sopesar lo que quería su hija con su presupuesto. «Quizás la semana que viene, cariño», dijo Garrett, con voz suave pero definitiva. Maisie asintió sin quejarse, ya acostumbrada a la gratificación tardía. La interacción duró solo unos segundos, pero le había revelado a Victoria todo lo que necesitaba saber sobre este hombre y su hija. Formaban un equipo. Se entendían. Habían aprendido a encontrar la alegría en las pequeñas cosas porque las grandes no siempre eran posibles. «El pastel también», dijo Victoria de repente, con la voz más fuerte. «Por favor, considérelo un regalo de disculpa para Maisie». Miró a la niña que la observaba con esos perspicaces ojos azules. «Siento haber sido grosera, cariño. A veces los adultos olvidan los modales». Quizás fue lo más sincero que Victoria había dicho en meses. Maisie miró a su padre, pidiendo permiso en silencio. Garrett dudó, claramente dividido entre el orgullo y la felicidad de su hija. Finalmente, asintió. «Dile gracias a la señorita». Arqueó una ceja al darse cuenta de que no los habían presentado como es debido. Lo absurdo de la situación lo impactó. Allí estaba, de pie en un supermercado con una mujer que acababa de insultarlo en alemán, a punto de dejar que le comprara un pastel a su hija. «Harwell», dijo Victoria, extendiendo la mano en un gesto que resultó extrañamente formal dadas las circunstancias. «Victoria Harwell». El nombre pareció flotar en el aire entre ellos. La expresión de Garrett cambió casi imperceptiblemente, no exactamente por reconocimiento, sino por algo parecido, como un recuerdo que intentaba aflorar desde un lugar profundo y olvidado. «Gracias, señorita Harwell», dijo Maisie con la cuidadosa cortesía de una niña a la que le han enseñado buenos modales. «El pastel se ve muy bueno». Su sonrisa era genuina, sin la complejidad de la vida adulta que la rodeaba.
Victoria se sorprendió devolviéndole la sonrisa, sorprendida de cómo ese simple gesto le había hecho sentir algo frío en el pecho. Caminaron hacia la caja juntos, un trío improbable sorteando la multitud del viernes por la tarde. Victoria se encontró observando a Garrett con el rabillo del ojo. Su ropa estaba gastada pero limpia, su postura erguida a pesar de las cargas que cargaba. Había algo en el que la inquietaba, algo familiar que no lograba identificar. La forma en que se movía, la cadencia de su discurso, la tranquila confianza que parecía contradecir sus circunstancias. En la caja, Victoria insistió en pagar a pesar de las continuas protestas de Garrett. La cajera adolescente, Ashley según su etiqueta, parecía fascinada por la dinámica entre ellos. Probablemente veía a todo tipo de clientes durante sus turnos, pero esta interacción en particular fue claramente memorable. Victoria entregó su tarjeta American Express negra sin pensar, la misma tarjeta que usaba para cenas de negocios que cuestan más que la compra semanal de la mayoría de la gente. «Que tengas un buen día», dijo Ashley al entregarle el recibo. Sus ojos se posaron en Maisie, que aferraba la caja del pastel como si fuera un objeto precioso. Los niños tenían ese efecto en la gente. Victoria notó que hacían que los adultos recordaran cómo era la felicidad pura, cómo se sentía estar emocionado por algo tan simple como un pastel de chocolate. Afuera de la tienda, Victoria dudó junto a su Bentley azul medianoche. El contraste entre su coche y la vieja camioneta de Garrett era marcado, casi cómico. Dos mundos diferentes que habían chocado en el pasillo de los quesos, y de alguna manera, se habían encontrado compartiendo el mismo aparcamiento. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el asfalto, y Victoria se dio cuenta de que no quería que este encuentro terminara. «Todavía no. Garrett», dijo, sintiendo su nombre extraño en la lengua. «Necesito preguntarte algo, y espero que no pienses que estoy siendo presuntuosa». Hizo una pausa, reuniendo el coraje que no sabía que necesitaba. «¿A qué te dedicas?». La pregunta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para abordar. Garrett se movió. La mano de Aisy en la suya, un gesto protector que no pasó desapercibido. «Hago reparaciones, cosas de manitas, trabajo a tiempo parcial en la escuela primaria». Su respuesta fue directa, ni disculpa ni defensiva. Era lo que era, y lo había aceptado. Pero Victoria presentía que había algo más. Tenía que haberlo. No se aprende alemán con fluidez arreglando grifos que gotean. Y antes de eso, Victoria presionó suavemente. Estaba pisando terreno peligroso. Conocía la privacidad. La privacidad era un lujo que había aprendido a guardar celosamente, y le estaba pidiendo a este hombre que renunciara a la suya. Pero algo en él la impulsaba a profundizar. Tal vez fuera la forma en que había manejado sus insultos con tanta gracia. Tal vez fuera el evidente amor entre él y su hija, o tal vez simplemente el misterio de un hombre brillante escondido a plena vista. Garrett guardó silencio tanto tiempo que Victoria empezó a pensar que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz cargaba con el peso de un viejo dolor. «Yo enseñaba lingüística a nivel universitario». 3 simples frases que contenían toda una vida de historia. ¿Qué había sucedido para traer a un profesor universitario a este estacionamiento, a este momento, a una vida de trabajos de mantenimiento y presupuestos cuidadosos? ¿Qué universidad?, se preguntó Victoria, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen para la que no estaba preparada. Un hombre brillante, un padre soltero, una hija con ojos como los de su difunta madre. El anillo de bodas que aún llevaba a pesar de estar solo. La cautela con la que hablaba de su pasado, como si las palabras pudieran romperse si se manejaban con demasiada brusquedad. «Uma Samhurst», dijo Garrett en voz baja. «Departamento de Lingüística Comparada». Miró a Maisie, que estaba ocupada examinando su pastel a través del recipiente de plástico transparente. Eso fue antes. ¿Antes de qué? No lo dijo. Antes de que su mundo cambiara, antes de convertirse en el hombre.
de pie en este estacionamiento, explicándose a un desconocido que lo había juzgado sin conocer su historia. Victoria sintió que algo se movía en su pecho, como placas tectónicas que se reorganizan. Después de un terremoto, había construido su vida a base de juicios rápidos y acciones decisivas. En el mundo de los negocios, la duda era debilidad, y las segundas intenciones eran fatales. Pero allí de pie, mirando a este hombre que había perdido una vida y construido otra desde las cenizas, sintió que sus certezas se desmoronaban. «Tengo una propuesta», se oyó decir. Las palabras parecían provenir de otra persona, alguien más valiente e impulsiva que la Victoria Harwell, que había entrado en Whole Foods hacía una hora. «Mi empresa necesita a alguien con tus habilidades lingüísticas, trabajos de traducción, contratos en alemán». Estaba improvisando, pero la idea le parecía acertada. Más que acertada. Le parecía una redención. La expresión de Garrett se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿Qué clase de empresa? Su pregunta era razonable, práctica, el tipo de pregunta que hace un padre responsable al considerar una oferta de trabajo de un desconocido que había conocido en circunstancias poco ideales. Victoria se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir si su reputación la precedía, si el nombre Harwell tenía peso en círculos más allá de su ámbito habitual. Industrias Harwell, dijo, observando su rostro en busca de reconocimiento. Fabricación de equipos médicos. Hacemos muchos negocios internacionales. Hizo una pausa y luego añadió con lo que esperaba que fuera confianza profesional. El sueldo sería significativamente mejor que el de un manitas. Era un riesgo calculado, abordar directamente la disparidad financiera entre ellos, pero la sutileza parecía incorrecta. Este hombre merecía honestidad. Algo se reflejó en el rostro de Garrett. No era exactamente emoción, sino algo así como un interés cauteloso. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Su tono sugería que él encontraba la situación tan surrealista como ella. No sabes nada de mis cualificaciones, mi historial laboral, si soy confiable o competente. Se quedó callado, negando levemente con la cabeza. Sé que hablas alemán con fluidez, dijo Victoria con firmeza. Sé que tienes un doctorado en lingüística. Sé que manejaste mi rudeza con más gracia de la que merecía. Miró a Maisie, que escuchaba su conversación con la intensa concentración que los niños ponen en las conversaciones de adultos que no entienden del todo. Y sé que estás criando sola a una hija educada y equilibrada. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. El silencio se prolongó entre ellos mientras Garrett reflexionaba. Victoria se encontró conteniendo la respiración, sorprendida por lo mucho que le importaba su respuesta. No se trataba solo de aliviar su culpa por el incidente del supermercado. Se trataba de segundas oportunidades, conexiones inesperadas y la extraña alquimia que podía transformar un momento de fealdad en algo parecido a la gracia. «Papi», dijo Maisie en voz baja, tirando de la manga de Garrett. «¿Te está ofreciendo un trabajo de verdad esa amable señora?» Su pregunta era inocente, pero iba directo al corazón de todo. ¿Un trabajo de verdad? No. Lástima, ni caridad, ni el intento de una mujer adinerada de comprar su y salir de una situación incómoda. Algo real, sostenible y digno. Garrett miró a su hija y luego volvió a mirar a Victoria. Al hablar, su voz era firme pero cautelosa. Necesitaría saber más detalles, responsabilidades, horario. Tengo compromisos. Su mirada se dirigió a Maisie, dejando claras sus prioridades. Esto ya no se trataba solo de él. Cada decisión que tomaba debía filtrarse a través de la lente de la paternidad. Victoria asintió, comprendiendo profundamente. Por supuesto, completamente razonable. ¿Y sí? Hizo una pausa, sacó su teléfono y luego lo pensó mejor. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Papel real, tinta real, algo tangible en un mundo digital. Mi número directo.
Piénsalo el fin de semana. Si te interesa, llámame el lunes. Garrett tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron los de ella brevemente. A Victoria le sorprendieron los callos en sus manos, evidencia del trabajo físico que había estado haciendo para mantener a su familia. ¿Por qué?, preguntó simplemente. La pregunta contenía muchísimas. ¿Por qué ofrecerle un trabajo? ¿Por qué arriesgarse a contratar a alguien basándose en un encuentro en el supermercado? ¿Por qué confiarle los asuntos de su empresa a una desconocida? Porque sí, dijo Victoria, sorprendiéndose con la honestidad de su respuesta. Creo que ambos necesitamos esta oportunidad para ser mejores que hace una hora. No era una respuesta de negocios. No era estratégica, ni calculada, ni diseñada para obtener la máxima ventaja. Era simplemente cierto. A veces, las decisiones más importantes no se tomaban en salas de juntas, sino en estacionamientos entre personas que se habían visto en sus peores momentos y habían optado por algo mejor. Maisie había abierto el envase del pastel y examinaba cuidadosamente el glaseado de chocolate. «Papá, ¿podemos compartir esto cuando lleguemos a casa?», preguntó, como si hubiéramos compartido el pastel de cumpleaños el mes pasado. Había algo melancólico en su voz. La comprensión infantil de que los dulces especiales eran raros y debían saborearse. Victoria se preguntó cuando había sido el cumpleaños de Maisie, si Garrett había logrado hacerlo especial, a pesar de las limitaciones que enfrentaba. «Por supuesto, cariño», dijo Garrett, con la voz suave, con el tipo de amor que Victoria no había escuchado en años. «Lo tendremos después de cenar». Volvió a mirar a Victoria, con algo cercano a la calidez en sus ojos oscuros. «Gracias por el pastel para...». Hizo un gesto vago, abarcando la complejidad de todo lo que había sucedido entre ellos. «Gracias», dijo Victoria en voz baja, «por recordarme que las suposiciones son peligrosas». Observó cómo Garrett aseguraba a Maisie en el asiento del copiloto de la camioneta, notando la cuidadosa forma en que revisaba su cinturón de seguridad 2 veces. Todo en sus movimientos hablaba de un cuidado practicado, de una rutina nacida de la necesidad y el amor. Este era un hombre que había aprendido a ser madre y padre, a llenar todos los vacíos en la vida de un niño. Mientras la camioneta salía del estacionamiento, Victoria se paró junto a su Bentley y se dio cuenta de que algo había cambiado radicalmente. La mujer que había entrado en Whole Foods esa tarde, impaciente, crítica, protegida por la riqueza y el estatus, se sentía como una extraña. En su lugar, estaba alguien que se había visto obligada a confrontar la fealdad de sus propias suposiciones y había encontrado algo inesperado al otro lado. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. Conferencia telefónica con el equipo de Frankfurt en 30 minutos. Sigues en el supermercado. Victoria miró fijamente el mensaje, intentando conciliar el mundo de los acuerdos comerciales internacionales y las estrategias corporativas con la conversación que acababa de tener. El Garrett Walls, que hablaba alemán con fluidez y tenía un doctorado en lingüística, no encajaba en ninguna categoría que ella comprendiera. Se subió a un coche, pero no arrancó el motor inmediatamente. En cambio, se sentó en el asiento de cuero que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y pensó en vaqueros manchados de pintura, en el dinero de la compra contado cuidadosamente, y en una niña pequeña entusiasmada con un pastel de chocolate. El contraste debería haber sido desconcertante, pero en cambio se sintió como una revelación, como despertar de un sueño que no se había dado cuenta de que había estado teniendo. El viaje de regreso a su oficina en Springfield le tomó 35 minutos, pero la mente de Victoria seguía en ese estacionamiento. Pensó en las manos de Garrett, fuertes y capaces a pesar de los callos. Pensó en el amable agradecimiento de Maisie, y en cómo había mirado el pastel como si fuera un tesoro. Pensó en profesores universitarios que se convertían en manitas, y en el tipo de pérdidas que podían transformar una vida por completo. Su asistente, Margaret, la esperaba con una pila de papeles y una expresión preocupada. «La llamada de Frankfurt es en 5 minutos», dijo,
mirando el aspecto inusualmente desaliñado de Victoria. ¿Debería reprogramarla? Era una pregunta razonable. Victoria Harwell nunca llegaba tarde, nunca estaba desprevenida, nunca estaba menos que perfectamente serena para las llamadas de negocios internacionales. No, dijo Victoria, alisándose la chaqueta y caminando hacia su oficina. Vamos. Terminar esto. Pero mientras se acomodaba tras su escritorio de caoba y abría el software de la conferencia telefónica, sus dedos encontraron la tarjeta de visita que Garrett no le había devuelto. Ella le había dado una, pero de alguna manera él también había dejado otra. No literalmente, sino la impresión de su historia, su dignidad, su vida cuidadosamente construida en torno a las necesidades de su hija. El equipo de Frankfurt apareció en su monitor, sus voces crepitando por los altavoces hablando de proyecciones trimestrales y expansión del mercado. Victoria participó, hizo las preguntas correctas, tomó las decisiones apropiadas, pero parte de su atención permaneció fija en el recuerdo de un hombre que eligió la gracia sobre la ira, que convirtió un momento de crueldad en una oportunidad para una conexión inesperada. Al terminar la llamada, Victoria se sentó sola en su oficina mientras las sombras del atardecer se extendían sobre Springfield. Su empresa empleaba a 300 personas, generaba millones en ingresos y poseía patentes que impulsaban la tecnología médica en todo el mundo. Pero, de alguna manera, nada de eso le pareció tan significativo como la conversación que había tenido con un padre soltero en el estacionamiento de un supermercado. Sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta encontrar el número de su jefe de recursos humanos. Jennifer, soy Victoria. Puede que tenga un candidato para el puesto de traducción al alemán que comentamos. Alguien con cualificaciones excepcionales que podría ser perfecto para el trabajo por proyectos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Actualmente está entre puestos, pero tiene una amplia formación académica. Te enviaré su información si le interesa. No era caridad, se dijo Victoria. Era un buen negocio. Un hombre con la formación académica y las habilidades lingüísticas de Garrett era justo lo que Harwell Industries necesitaba para sus contratos europeos en expansión. El hecho de que tuviera dificultades económicas, que tuviera una hija que mantener, que hubiera manejado sus insultos con dignidad, eran solo coincidencias. Contexto, información de fondo que no influía en su decisión empresarial. Pero incluso mientras construía estas justificaciones racionales, Victoria sabía que se estaba mintiendo a sí misma. No se trataba de servicios de traducción al alemán ni de contratos europeos. Se trataba del momento en que las suposiciones chocaron con la realidad y crearon algo completamente inesperado. Se trataba de segundas oportunidades y de la posibilidad de que las personas pudieran superar sus peores momentos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Victoria, la voz pertenecía a su hermano, James, llamando desde su bufete de abogados en Boston. Acabo de terminar una llamada con la gente de Schneider. Están interesados en avanzar con las negociaciones de la fusión, pero quieren a alguien que pueda manejar los matices culturales. Las barreras lingüísticas han estado causando problemas. Victoria sintió que algo encajó, como piezas de un rompecabezas que encuentran su configuración correcta. ¿Y si te dijera que podría haber encontrado a la persona ideal para eso?, dijo lentamente. Alguien con las credenciales académicas y la comprensión cultural necesarias para superar esas diferencias. Pensaba en voz alta, las posibilidades se desplegaban en su mente como planos arquitectónicos. Tienes mi atención, dijo James. El acuerdo con Schneider podría valer 50 millones si logramos sortear los problemas de comunicación. ¿De qué tipo de experiencia estamos hablando? Su voz transmitía el optimismo cauteloso de alguien que había aprendido a no confiar en las soluciones fáciles, pero que permanecía abierto a oportunidades inesperadas. Doctorado en lingüística comparada de una universidad alemana, dijo Victoria, dándose cuenta al hablar de que se estaba comprometiendo con algo irrevocable. Hablaba alemán con fluidez, obviamente, y tenía experiencia académica disponible para proyectos.
Describía a Garrett Walls como un currículum, reduciendo su complejo encuentro a viñetas y calificaciones. James se quedó callado un momento. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es el truco? Era una pregunta razonable. En su mundo, las calificaciones excepcionales solían traer complicaciones excepcionales. Las personas con doctorados de universidades alemanas no solían estar disponibles para proyectos inesperados sin algún tipo de historia detrás de su disponibilidad. Sin truco, dijo Victoria, aunque sabía que no era del todo cierto. El truco era que había conocido a este posible traductor insultándolo en un supermercado. El truco era que no tenía ni idea de si siquiera aceptaría su oferta de trabajo. El truco era que estaba tomando decisiones de negocios basándose en conversaciones de estacionamiento y en cómo un hombre trataba a su hija. Saber más el lunes. Después de colgar, Victoria se sentó en su oficina. Mientras el edificio se vaciaba a su alrededor, a través de su ventana pudo ver las luces de Springfield comenzando a centellear en la creciente oscuridad. En algún lugar, Garrett Walls probablemente estaba ayudando a su hija con la tarea, o leyéndole cuentos antes de dormir, o haciendo lo que sea que hagan los padres solteros en las horas tranquilas de la noche. Pensó en el pastel que estaban compartiendo, el simple placer del glaseado de chocolate y la risa de un niño. ¿Cuándo fue la última vez que experimentó algo tan sencillo? ¿Cuándo fue la última vez que sintió una alegría que no estuviera relacionada con los márgenes de beneficio, la cuota de mercado o superar a la competencia? Las preguntas parecían peligrosas, como el análisis de una vida que había estado demasiado ocupada viviendo como para siquiera considerarla. El teléfono de Victoria vibró con un mensaje de su asistente personal. Recordatorio: cena con el grupo de Patterson a las 8. El coche espera abajo. Otra cena de negocios, otra noche de conversaciones estratégicas y networking meticuloso. Otra noche interpretando el papel de Victoria Harwell, exitosa directora ejecutiva, mientras otra versión de sí misma, la que se paró en un aparcamiento y le ofreció trabajo a un desconocido, permanecía encerrada. Recogió sus cosas y se dirigió al ascensor. Pero algo la hizo detenerse en el escritorio de Margaret. Su asistente le había dejado una pila ordenada de papeles para el lunes por la mañana junto con una taza de café que decía: la asistente más paciente del mundo. La normalidad del asunto golpeó a Victoria de repente. Margaret había trabajado para ella durante 5 años, gestionando su agenda, atendiendo sus llamadas y gestionando su vida profesional con discreta eficiencia. Pero, ¿qué sabía Victoria realmente de ella? ¿Tenía Margaret hijos, aficiones, sueños que iban más allá de organizar la agenda de otra persona? El ascensor descendió hacia el aparcamiento, donde su chofer la esperaba con el Bentley. Victoria se vio reflejada en las puertas de acero pulido y apenas reconoció a la mujer que la miraba. El mismo peinado perfecto, el mismo traje caro, la misma expresión de confianza. Pero algo fundamental había cambiado en su mirada. Alguna certeza se había resquebrajado, dejando espacio para preguntas que nunca se le había ocurrido plantear. La cena con el grupo Patterson transcurrió entre conversaciones familiares sobre oportunidades de mercado y alianzas estratégicas. Victoria cumplió su papel a la perfección, haciendo las preguntas adecuadas, asumiendo los compromisos apropiados y sorteando la compleja danza de las negociaciones empresariales de alto nivel. Pero su mente seguía divagando hacia una niña compartiendo pastel de chocolate con su padre, pintando vaqueros manchados, cuidando el presupuesto de la compra y la serena dignidad de empezar de cero. No fue hasta que regresó a su ático, contemplando las luces de la ciudad, que Victoria se permitió procesar por completo lo sucedido. En cuestión de horas, su comprensión del mundo se vio profundamente desafiada, no por un rival en los negocios ni por las fuerzas del mercado, ni por ninguna de las disrupciones habituales que moldeaban su vida profesional, sino por un padre soltero en una tienda de comestibles que le recordó que dar por sentado era peligroso. Se sirvió una copa de vino y se sentó en su sala, rodeada de obras de arte que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. La ironía no se le escapó.
Vivía en un lujo que sería incomprensible para alguien como Garrett Walls. Sin embargo, sentía envidia de algo que él poseía y que ningún dinero podía comprar. La simple alegría de compartir pastel con su hija. Saber que lo amaban incondicionalmente. El propósito que surgía de ser el mundo entero de alguien. El teléfono de Victoria permanecía silencioso sobre la mesa de centro, pero se encontró mirándolo fijamente como si deseara que sonara. ¿Y si Garrett no llamaba el lunes? ¿Y si su encuentro hubiera sido solo eso, una colisión momentánea de mundos diferentes que no dejaría un impacto duradero? La posibilidad la inquietaba más de lo debido. Había construido su vida controlando los resultados, haciendo que las cosas sucedieran con fuerza de voluntad y planificación estratégica. La idea de que algo que deseaba pudiera estar completamente fuera de su control le resultaba extraña e incómoda. El domingo transcurrió lentamente, lleno de las actividades habituales de los fines de semana de Victoria. Un entrenamiento con su entrenador personal, un brunch con colegas que hablaban de negocios, incluso en su supuesto tiempo libre, la inauguración de una galería de arte, donde sonreía. Charlaba de cosas sin importancia y firmaba cheques para causas que apoyaba más por obligación que por pasión. Durante todo ese tiempo, se encontró pensando en Maisie Walls y si la pequeña había terminado sus deberes, si estaba emocionada por volver a la escuela el lunes, si entendía la suerte que tenía de tener un padre que priorizaba sus necesidades por encima de todo. El lunes por la mañana llegó con su habitual torrente de correos electrónicos, conferencias telefónicas y decisiones que tomar. Victoria se sumergió en el ritmo familiar del liderazgo corporativo, pero se sorprendió revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual. A las 10, se había convencido de que Garrett no la llamaría. Al mediodía, estaba segura de que su encuentro había significado más para ella que para él. A las 2, estaba preparada para archivar toda la experiencia en la categoría de momentos de aprendizaje y seguir adelante. Entonces sonó su teléfono. Señorita Harwell. La voz le sonaba familiar, cautelosa, insegura. Soy Garrett Walls. Nos conocimos el viernes en Whole Foods, como si ella habría olvidado, como si su conversación no hubiera estado repitiéndose en su mente durante 3 días. Victoria sintió que se le aceleraba el corazón de una forma que no tenía nada que ver con la cafeína ni el estrés, sino con posibilidades que ni siquiera se había atrevido a soñar. Garrett, dijo, intentando mantener una voz profesionalmente neutral. Me alegra que hayas llamado. La subestimación del siglo. Se alegró de maneras que no podía ni empezar a articular, aliviada de que su historia tuviera al menos un capítulo más. ¿Has tenido tiempo de considerar mi oferta? Hubo una pausa que se alargó lo suficiente como para poner nerviosa a Victoria. Cuando Garrett volvió a hablar, su voz tenía la cautela de alguien que toma una decisión que lo cambiaría todo. Me gustaría saber más detalles, dijo finalmente, sobre el puesto, las responsabilidades, el horario. Preguntas prácticas de un hombre práctico que había aprendido a ser cauteloso con las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. Victoria sonrió, sintiendo algo parecido a la alegría burbujear en su pecho. Excelente, dijo, buscando su agenda. ¿Cuándo te convendría venir a una entrevista en condiciones? La palabra no le parecía adecuada. Lo que necesitaba no era tanto una entrevista como una conversación sobre segundas oportunidades, conexiones inesperadas y la posibilidad de que 2 personas de mundos completamente diferentes tuvieran algo valioso que ofrecerse mutuamente. Puedo hacerlo mañana por la tarde, dijo Garrett después de dejar a Maisie en el colegio. Siempre el padre primero, siempre pensando en las necesidades de su hija antes que en las suyas. Victoria se dio cuenta de que lo respetaba más con cada interacción, comprendiendo por qué una niña podía crecer sintiéndose segura y querida a pesar de las dificultades que enfrentaban juntos. Perfecto, dijo Victoria, anotando en su agenda. 2, hizo una pausa y añadió, Garrett, gracias por llamar. Sé que esto no es precisamente convencional, y agradezco que te hayas arriesgado. Se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. ¿Con qué?
¿Con ella? ¿Con ellos? Sobre la posibilidad de que la colisión de mundos del viernes por la tarde los llevara a un lugar que ninguno de los dos esperaba. Gracias por ofrecerme la oportunidad, dijo Garrett en voz baja. Maisie no había parado de hablar del pastel ni de la amable señora que se lo compró. Había algo en su voz, una calidez que sugería que su encuentro también le había impresionado, que tal vez, solo tal vez, no se trataba solo de oportunidades laborales y ascensos profesionales. Tal vez se trataba de algo más humano y necesario. Después de colgar, Victoria se sentó en la silla de su oficina y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa de verdad. No la expresión profesional que usaba para reuniones de negocios y eventos de networking. Era el tipo de sonrisa que nacía de una genuina anticipación, de la sensación de que algo bueno estaba a punto de comenzar. Hacía más tiempo del que podía recordar que no se sentía así un lunes por la tarde. Mañana traería respuestas a preguntas que no sabía que se estaba haciendo. Mañana determinaría si un momento de fealdad en un supermercado podía transformarse en algo hermoso y sostenible. El mañana demostraría si Victoria Harwell, directora ejecutiva y multimillonaria, podría convertirse en alguien digno de la confianza de Garrett Walls y de la sonrisa radiante de Maisie. Pero hoy, por primera vez en años, Victoria se encontró esperando el mañana con algo que se sentía extraordinariamente parecido a